¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Es grato poder estar esta mañana juntos una vez más como familia y disfrutar de la bendición de que Él ha creado este día para nosotros. Esa es la seguridad que tenemos. Y antes de compartir la enseñanza, hoy vamos a iniciar una serie. Les traigo una buena noticia. Y la buena noticia de hoy está en Mateo 8:20. Mateo 8:20. Dice así: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Voy a volver a leérselo. Dice: tengan por seguro esto, la convicción que debemos tener, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Quién está hablando de eso? Jesús. Él dijo: yo estoy con ustedes siempre. Significa que aquí está la buena noticia, es que si eso es así, entonces hoy Él está con nosotros. Amén. Y donde está el Señor, pues la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hay gozo, hay paz. Y oro al Señor para que eso sea lo que nos inunde este maravilloso día. Hoy quiero iniciar una serie de enseñanzas que hemos llamado Redescubriendo la Familia. Redescubriendo la familia. Vamos a hablar un poco acerca de la familia. Y cuando hablamos de redescubrir, esto se refiere a descubrir algo nuevamente, pero quizás de una manera renovada. Algo que quizás hemos visto, de lo cual hemos ya sabido, compartido, pero que de alguna manera podemos mirarlo ahora desde una perspectiva diferente, renovada. Por allí va a ir entonces la serie. Pero quiero saludar a quienes nos escuchan a través de la radio y quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea cada fin de semana o aún durante la semana, porque estamos allí también por el canal de YouTube. Así que desde acá que vaya nuestro saludo, nuestros mejores deseos para ustedes, desde acá, desde las buenas nuevas de Cabudare, que este sea un buen día, unos buenos días los que vienen para ustedes y que hoy podamos también disfrutar de la enseñanza juntos. Entonces les decía que hablar de redescubrir esto también implica explorar algo para ver si tiene una perspectiva diferente a la que hasta ese momento la hemos mirado. En este caso vamos a volver a mirar algunos aspectos de la familia de acuerdo al diseño mismo de Dios, la creación de Dios. Esto es importante porque vivimos en una sociedad que a través del tiempo ha venido redefiniendo la familia una y otra vez y lo vemos, lo sabemos, ¿no? Pues cuando nosotros estudiamos en tiempos pasados, por ejemplo, la familia era definida como la base de la sociedad y estaba compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos. Bien, así que se definía como una unidad, se definía como algo que era fundamental e importante. Sin embargo, al pasar de los años, esto pues ha venido cambiando. Una sociedad en la que se aboga porque dos hombres puedan formar una familia o dos mujeres, o como viene un programa. Me llamó la atención una noticia en el que un hombre se casó con un árbol. Sí. Se casó con una planta. Y bueno, cosas que pasan en el mundo. Y yo pensé para mí, bueno, lo único que no puedes es dejarla plantada, eso sí. Pero esa es la sociedad en la que nosotros estamos en este momento, nos ha tocado vivir. Ahora, no vengo aquí para hacer juicio de valor sobre lo que hace cada quien, no, sino para que, no es el tema es que nosotros podamos mirar a través de la serie lo que tiene que ver con el diseño de Dios para la familia y que nosotros podamos comparar lo que vivimos con ese diseño de tal manera que podamos entonces vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Como bien lo dice el mismo Jesús, que es la base de esta serie. Dice Mateo capítulo 7, versos 24 y siguientes, dice: por tanto,
todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Eso es lo que nos está diciendo es, toda persona sabia debe edificar su casa sobre la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Muy bien. ¿Esto por qué? Porque necesitamos entender que la familia no es un diseño humano, sino divino. Y precisamente hoy quiero hablarles como primer tema esto de renovando la base familiar. Toda edificación, como lo plantea Jesús, toda casa edificada o todo edificio requiere que sus bases sean buenas. En la serie nos vamos a dar cuenta que la familia, como lo dice Jesús, las familias, independientemente sobre qué estén edificadas, van a vivir ciertos momentos. Él los describe así: vinieron tormentas, vinieron ríos, soplaron vientos y una permaneció firme y la otra se cayó. ¿Cuál es la diferencia? Él la dice, porque en la sabiduría está el hecho de cómo edificamos, sobre qué base edificamos la casa o la familia, y esa es la palabra de Dios. Pero para poder edificar algo sobre la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Conocer la palabra, ¿cierto? Conocer la palabra. No puedo edificar sobre algo que no conozco. No puedo utilizar algo de base si yo no le conozco. Y yo sé que muchas de las cosas que vamos a hablar ya las hemos escuchado, las hemos oído, pero lo que quiero es que vengamos con esta manera de pensar, reenfocarlas, revisarlas, volver a pensarlas, meditar de tal manera que nosotros podamos repensar la forma en la que vemos a la familia, en especial la nuestra. En especial la nuestra. Ahora, hablando de renovar la base de la familia, necesitamos entonces pensar en el origen y en el diseño. La familia es el diseño revelado por Dios que expresa su intención original, y eso nos genera lo que se llama conciencia de origen. En otras palabras, quiero explicar esto. Cuando hablamos de que la familia es el diseño revelado de Dios, es que la familia no es una invención humana. No la diseñamos nosotros. Nosotros no decimos cómo es que es la familia. Simplemente hemos decidido vivir. Y esto tiene una razón de ser. Porque obviamente cuando nosotros miramos en la Escritura, en el libro de Génesis, el hombre es creación, pero Dios es creador. Así que todo lo que parte o forma parte de lo creado antes ha estado en la mente de Dios como un plan. Así que la familia no escapa a eso. Tu familia, mi familia es parte de un plan de Dios. Pero la familia en general, como tal, como esencia, es parte del diseño de Dios. Y lo que encontramos en Génesis también es que cuando Dios fue a crear al ser humano, mira lo que dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El modelo que Dios usa es el modelo de sí mismo. Porque cuando la Biblia habla acerca de hagamos, nos encontramos con algo. Entendemos que Dios es Padre y también es Hijo. ¿De qué está hablando entonces eso? Diga, de familia. De familia. Dios también habla en relación así de familia. Y el modelo que Él usa para la familia es el mismo. Por eso Él dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego dice, hombre, mujer, los crea. Y los crea de acuerdo a la imagen y a la semejanza. Ahora, el ser humano no es un ser individual meramente. Fue diseñado para vivir en familia, para vivir para ser la base desde la cual Dios proyecta su creación. Por eso desde una familia, desde una pareja,
vienen los hijos y todo esto que también habla la Escritura. Pero esa creación de Dios, esa creación divina, tiene un modelo y el modelo es Dios mismo. Y vamos a entender cuando nosotros vivimos de acuerdo al plan y al patrón que Dios ha establecido, al diseño que Dios ha establecido, nuestra vida aún en familia comienza a verse desde una perspectiva más elevada, que es lo que esperamos poder hacer, pensar en esta serie. La familia también es una unidad. Aunque hablamos de Padre, hablamos de Hijo, hablamos del Espíritu, oye Israel, dice el Señor tu Dios es uno. Te das cuenta que la familia debe verse también como una unidad. Y vamos a mirar por qué esto es importante. No son simplemente personas sueltas en una misma casa, sino que la familia es una unidad. Una unidad ¿y qué es lo que los une? Mira, desde la genética hasta el propósito une a la familia. Bien, por eso entonces podemos notar que si la familia es un diseño de Dios, necesitamos verla no como gente separada viviendo de alguna determinada manera, sino preguntarnos, ¿cómo hago para que mi familia pueda vivir la unidad que Dios quiere que sea? De hecho, esa unidad comienza con la pareja. Porque cuando dice que Dios creó al hombre, entonces dice, por eso dice la Escritura, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán. A los casados que estamos acá, Dios no les ve o no nos ve como dos personas, sino como una sola persona. Pablo dice que eso es un misterio. Bien, porque es una persona en dos cuerpos. Bien, pero es una unidad. Bien, ahora, ¿qué otras cosas podemos darnos cuenta? Que cuando la Biblia, por ejemplo, habla de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, no está hablando de abandonar a la familia paterna, no se trata de abandonar a los padres como ya no tener nada que ver con ellos. Pero lo que sí significa es que esa nueva pareja está conformando una nueva unidad familiar. Una nueva unidad familiar. A partir de allí, la persona o las personas que se unen como familia deben verse como algo separado del resto de la familia, honrándoles, valorándoles, porque también dice la Biblia que los padres deben ser honrados por los hijos. Dice, hijos, honren a sus padres. Y la honra va desde el respeto hasta facilitar económicamente ciertas cosas. Muy bien, eso ocurre. Ahora, pero necesitamos entender que aunque no es abandono, es entender que una nueva unidad familiar se da. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchos casos algunas familias batallan con el pensamiento de que, por ejemplo, un hombre se casa, pero su mamá sigue influyendo tanto sobre él que la situación entre él y su esposa no se convierte en una prioridad, sino, bueno, vamos a ver qué me dice mi mamá. O vamos a ver qué me dice mi papá. Bien, ahora, mira que cuando Dios quiso restablecer ciertas cosas en la humanidad, siempre partió de una familia, porque su diseño no fue el que falló. El que falló fue el ser humano, pero el diseño permanece. Y una de esas familias que utilizó, o de esas personas que utilizó, fue a Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? La historia de Abraham. Y mira lo que dice la Escritura, que Dios habla con Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de entre tu familia, a una tierra que yo te mostraré. La pregunta es, ¿no podía hacerlo desde la familia donde estaba? Dijo, no, ese no es el diseño, ese no es el plan, tienes que salir. Así que él sale con una promesa, la promesa de ser bendecido por Dios con una tierra y con descendencia. Bien, entonces, cuando él sale, alguien se va con él. ¿Recuerdan quién se fue con él? Su sobrino Lot. Y si es cuidadoso al estudiar la Biblia, se dará cuenta que la promesa no se cumple hasta que llegue el momento en que Abraham y Lot hablan y le dice, tú ve a tu lugar, yo voy al mío. Y es allí donde la promesa comienza
a ejecutarse. Bien, ¿por qué? Porque Lot y su familia eran una unidad familiar que tenían que vivir dependiendo de Dios y no dependiendo de su tío. Y viceversa. Ahora, se dan cuenta que en el diseño humano, porque el ser humano también diseña en parte la manera como vive la familia, o en algunos casos no es diseño, sino carencia de diseño, lo que nos ha llevado a familias donde quizás por ciertas circunstancias esto no se da. Por ejemplo, una esposa o un esposo que está más pendiente de lo que le dice su hermano para tomar decisiones que de lo que le dice su cónyuge. ¿Qué se está rompiendo allí? Diga, el diseño. Y eso a la larga trae problemas. Lo ha traído por tiempo. Ahora repito, no estoy aquí simplemente para señalar que si esto está acá o está mal aquí o allá, sino para que evaluemos y comparemos lo que nosotros estamos viviendo con el diseño original que Dios nos ha entregado. Ahora, en ese particular, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre las familias? Si vamos a hablar de origen de la familia, si vamos a hablar de diseño, es necesario mirar lo que nos dice Dios en Génesis. Muy bien. Y no voy a leer toda la porción por cuestión de tiempo porque es largo, pero les voy a ir dando la referencia. Mira lo primero, la familia es un plan y obra de Dios. Él dice hagamos, lo hizo Él. Muy bien, así que la familia es un diseño y también un plan, una obra de Dios. Por eso, si vamos a vivir bien en la familia, necesitamos entonces preguntarnos cómo es ese diseño. Por otro lado, la familia es creada para mostrar a Dios, para que sean como nosotros, dice el mismo Génesis capítulo 1, verso 26, para que sean como nosotros. La familia fue diseñada para que cuando la gente nos mire, vea a Dios. Bien, eso fue el plan de Dios. Un Dios invisible revelado a través de su creación, revelado a través de las personas. Eso puede verse muy teológico, muy profundo, pero ¿qué significa? Que si la gente va a conocer el amor de Dios, lo conocerá a través de su familia. Que si va a conocer el perdón de Dios, lo conocerá a través de su familia. Que si va a conocer la misericordia de Dios, la conocerá también a través de su familia. Porque Dios en su carácter es todo eso y puede revelarse a través de nosotros. Ese era el plan. Yo sé, y vamos a mirar ahorita un momento, ese plan se frustró al principio. Pero miremos, la familia fue creada para reinar sobre la creación. Lo vemos ahí mismo en el 26. Y es que nosotros fuimos creados para reinar. En otras palabras, sobre la creación. El ser humano tenía que gobernar sobre la creación, pero no sobre otro ser humano. No era el plan. El plan es que Dios creó a ambos para que fueran ayuda el uno para el otro y para que juntos reinaran, gobernaran sobre la creación. Eso genera otra complicación, que es que en muchos casos la creación está mandando en la familia. Cuando, por ejemplo, lo creado, algo que quiero lograr, algo que quiero alcanzar, algo que quiero tener, está por encima de lo que es lo que son las personas en la familia, pasamos al plano donde la creación comienza a gobernar en lugar de ser gobernada. Cuando, por ejemplo, nos gobierna la comida, cuando nos gobierna en ese tipo de situaciones, cuando pensamos que eso es más importante en nuestra vida que lo que tiene que ver con la familia, esto se ha roto, esto se ha dejado de cumplir. La creación, en lugar de ser gobernada, comienza a gobernarnos. Bien, cuando alguien no puede dejar de trabajar, tiene que entender que hay una inversión en el valor que Dios ha establecido, porque entonces se está dejando esa persona gobernar por la creación en lugar de ejercer dominio sobre ella. Pero era el plan. ¿Qué otra cosa? La familia es una unidad conformada por personas diferentes. Hombre y mujer los creó, dice el versículo 27. Así que por personas diferentes, somos diferentes, pero somos uno. Hay una unidad.
Todos en casa podemos ser diferentes, ya con la primera diferencia, hombre y mujer. En la sociedad en la que vivimos, eso se ha redefinido, humanamente lo han redefinido. Sin embargo, necesitamos entonces entender que el plan de Dios es que aún en medio de nuestras diferencias podamos entender que somos una unidad. Los padres con los hijos son uno, los hijos con los padres, entre hermanos son uno, y así como Dios ve a la pareja como uno, Dios ve a la familia como una sola. Y vamos a mirar ese ejemplo, en un rato vamos a mirar ese ejemplo con la iglesia. Mira algo más, la familia ha sido bendecida por Dios. Dice el versículo 28, Dios los bendijo. La familia en su diseño original ha sido bendecida por Dios y es una bendición de Dios para sus miembros. Bien, ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿siento que mi familia es una bendición para mí? Y siento que soy una bendición de Dios para mi familia. Recuerda que hasta ahorita estuve hablando de lo que es el plan original. Y dijo Dios que los iba a bendecir. ¿Con qué cosas los bendijo? Que podían dar fruto, que podían multiplicarse y podían gobernar. La bendición de Dios estaba en el plan de la familia, que pudieran disfrutar de la vida. Algo más, Dios ha provisto todo para la familia. Dice el versículo 29 y 30, les he dado las cosas que se requieren, desde el alimento hasta todas las cosas que se requieren para poder vivir la vida. Dios que nos diseñó y nos formó, provee aquello que hace falta para que podamos vivir la vida. ¿Por qué esto es importante recordarlo? Porque cuando nos separamos de Dios, una de las cosas que comenzó a ocurrir con el ser humano es que piensa que todas las cosas dependen de Él. Y comenzamos en un estrés y en una vida tan agitada, creyendo que las cosas que mi familia va a tener las va a recibir de mí, sin entender, o cuando no entendemos que la bendición de Dios y lo que requerimos para vivir la vida no viene de nosotros. Ya está establecido por diseño para nosotros. Bien. Y lo otro que quiero mencionar aquí es que la familia es algo bueno para Dios. Verso 31 dice, y vio Dios que era bueno. En primer lugar, cuando vio al ser humano, cuando vio al hombre, cuando vio a la mujer, ¿sabes qué dijo? Lo que he creado es bueno. Y no solamente bueno, bueno en gran manera. ¿Sí? Ahora, si miras a alguien cerca de ti y si es tu familia, mejor. Y puedes decir, ¿sabes qué? Eres algo bueno. Y dile, no lo digo yo, lo dice Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy estoy sentando una base sobre la cual vamos a edificar muchas cosas en relación a la familia, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? El origen y el diseño se perdió. El origen de lo que tiene que ver con la familia y el diseño se pierde, porque entonces en el capítulo 3, hemos leído el 1, podemos leer el capítulo 2, pero en el capítulo 3 algo sucede y entonces el ser humano tiene que salir del paraíso, tiene que salir del Edén y hubo una separación. Lo peor que le pasó no es salir del Edén, lo peor que le pasó es que ya Dios no estaba en él, la vida de Dios no estaba en él. ¿Y qué comenzó a ocurrir? Que debido a que el plan y el diseño fue quebrantado, el ser humano inicia la búsqueda de su propia forma de vivir. ¿Y cómo comenzó a hacerlo entonces? Esto comenzó a desencadenar una serie de problemas. Por ejemplo, vivir con miedo, vivir con vergüenza, vivir echándonos la culpa el uno con el otro. Bien, y saben que eso ha afectado a la familia por generaciones. Hay familias que han sido afectadas por aquella frase que dijo Adán: tuve miedo y me escondí.
Así que hay una manera en la que algunas familias viven y es guardando secretos. Y muchos de los secretos que se guardan en familia son por miedo o por vergüenza. Y eso a la larga termina afectando la unidad y la relación en la familia. Eso fue lo que comenzó a ocurrir con la caída del ser humano. Y la sociedad aprendió a vivir de esa manera. Cuando sentía miedo, entonces guardaba silencio. Cuando sentía vergüenza, guardaba secreto. ¿Sí? Y cuando sentía culpa, la derivaba. Es decir, culpaba a alguien más. Ahora, ¿te has dado cuenta que hay relaciones matrimoniales y familiares donde estas cosas están presentes y donde todavía hasta hoy pueden seguir afectando? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos volver al diseño de Dios. Padres que culpan a sus hijos, hijos que culpan a sus padres, cónyuges que se culpan entre ellos, y a la larga esto comienza a generar una serie de inconvenientes. Por ejemplo, comenzar no solo a vivir con esto, sino con celos, iras, contiendas que pueden terminar en separación, en relaciones no saludables, porque hay relaciones que se separan y hay otras que permanecen, pero que son el propio infierno adentro. Cuando una persona dice, mira, yo no me separo, es una frase conocida por algunas personas en este tiempo, donde dice, mira, yo no me separo de mi esposo por mis hijos. ¿Lo ha oído? ¿Sabes qué está diciendo? Lo que estoy viviendo no es bueno para mí, no es saludable para mí, no es saludable para nadie, pero necesito mantenerme allí por alguien más. Y suena como si fuera muy loable. Eso no es loable, eso es una pesadilla. Y a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿qué opinas del divorcio? ¿Y sabes dónde se fue? Dígale a alguien por ahí, al principio. Él les dijo, ustedes han oído y que por causa de la dureza del corazón, Moisés permitió cartas de divorcio. Dijo, pero en el principio no fue así. Él no los estaba reprochando, lo volvió al principio para decir, entiende que esto tiene un origen y que tiene un diseño y que en ese particular lo importante no es lo que la ley diga, lo importante es cuál fue el diseño establecido por Dios, porque una ley fue entregada luego que el hombre cayó, pero un principio fue establecido antes que el hombre fuera creado, y lo importante es vivir el diseño de acuerdo al origen de él. ¿En qué nos va a ayudar eso? A que nosotros entonces podamos disfrutar más de la vida familiar, entendiendo el diseño y el propósito que Dios tiene para nosotros. Comenzó entonces el odio entre hermanos que resultó en envidias y aún en muerte. Recuerdan, en esa primera familia, una de las primeras cosas notables es que Dios les dio hijos. Sí, y el primer hijo que le dio a Adán y Eva, ¿recuerdan cómo se llamó? Hay una teoría por ahí que dice que Caín era hijo del diablo, de la serpiente y todo eso, y que por eso Caín se comportó así. Pero es que el capítulo 4 de Génesis dice, y bendijo Dios a Adán y a Eva con el primer hijo y llamaron su nombre Caín. ¿Se los dio Dios? Porque la vida es de Dios y viene de Dios, y los hijos son una bendición de Dios. ¿Puedes decir, tienes hijos? Di, mis hijos son una bendición de Dios. Bien, pero ¿qué ocurrió? Que en una naturaleza caída, que en un mundo caído, que en una sociedad separada de Dios, los hermanos comenzaron a pelear entre ellos. Y Caín entonces, envidioso de su hermano, comienza a hablar con él y termina matándolo. Yo soy de los que cree que no fue que planificó matarlo, sino como ocurren muchas de las cosas en familia, que en medio de la ira, del enojo, de no controlar ciertas cosas, terminamos haciendo algo de lo cual luego nos arrepentimos. Ahora, ¿cuál es el diseño en eso? Mira lo que dice el Salmo 133. Salmo 133 es lindo. Mira lo que dice. Mirad cuán bueno, o miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía.
es como el buen óleo que desciende desde la cabeza, la barba y hasta el borde de las vestiduras. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Sabes qué está diciendo? La importancia que tiene que los hermanos vivan juntos y en armonía. Algunas personas piensan que eso tiene que ver con la iglesia. No, queridos, es un salmo. Cristo no había ido a la cruz. La iglesia todavía no estaba operando. Estaba creada porque es una creación eterna, pero no estaba operando porque Cristo todavía no había ido a la cruz, no había resucitado y la iglesia no había sido establecida. Así que de esos hermanos que está hablando allí, puede aplicarlo como por consecuencia, puede aplicar a la iglesia como familia, pero no fue la idea original. La esencia de ese salmo es la familia, donde dicen, es muy importante que los hermanos, si viven juntos, vivan también en armonía. Porque es el diseño. Y vamos a darnos cuenta cómo es que tal cosa llega a suceder o cómo es que eso puede ser posible. Ahora, ¿qué ocurrió? Que también los hijos comenzaron a crecer sin sus padres porque hubo un hombre que pensó que podía procrear hijos y luego irse. O igual en el caso de las mamás, alguna mamá que tuvo hijos y los dejó. Así que muchos hijos en esta sociedad, estoy hablando de la naturaleza caída, hijos que comenzaron a crecer sin sus padres, cónyuges abandonados por sus cónyuges, ese tipo de cosas comenzaron a ocurrir. Ahora, ¿qué sucede? Que eso nos llevó a vivir en una mente de orfandad. La caída nos llevó a pensar que estábamos solos. Y como estábamos solos, separados de Dios, comenzamos a vivir como mejor podíamos. Y comenzamos a diseñar la manera de vivir. Y todo esto comenzó a degenerar el plan y el diseño de Dios, afectando a quienes más amamos, que es a nuestra familia. Ahora, cuando el ser humano, cuando nosotros decidimos entonces vivir separados de Dios, ¿sabes qué fue lo que se afectó? Que comenzamos a vivir carencias. Comenzamos a vivir en necesidades y por las necesidades. Pero vino Cristo. Dígale que está a su lado, pero vino Cristo. Y vino Cristo a hacer las cosas nuevas. Vino Cristo a que nuestra vida sea transformada y una de las cosas que hoy quiero entonces hablarles es de la familia desde la perspectiva de un nuevo pacto. Porque hubo un plan, ya lo hablamos, hubo una pérdida de ese plan y una caída del ser humano. Pero ¿a qué vino Cristo? A establecer un nuevo pacto a través del cual nosotros podamos tener la expectativa de vivir no solo una vida personal a la altura de eso que Dios hizo por nosotros, sino una vida familiar, porque el plan de Dios no es que vivas solo, el plan de Dios es que seas parte de una familia. Bien. Entonces cuando miramos esto, entendemos que en Cristo es creada la iglesia como modelo de familia. Eso comienza a ocurrir entonces. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, no estamos simplemente teniendo una conferencia, reuniéndonos en un club de gente que cree en algo. No, lo que dice la Biblia es que Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos. Significa que a lo que Dios te llamó fue a su familia. Muy bien. Y Dios entonces nos da la iglesia y ella se convierte, según dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, se convierte en modelo para nosotros en relación a cómo vivir la vida en familia. Habla de los padres, habla de los esposos, ¿sí? Y aplauda al Señor, ¿verdad? Fuerte. En especial por Cristo.
Ahora, mira bien, la restauración del ser humano en Cristo reabre un camino al diseño de la familia según el diseño original. Eso es lo que sucede, porque mira, si una familia va a operar de una manera diferente, si un matrimonio va a funcionar de una manera diferente, entonces, ¿dónde comienza el cambio? Diga, en mí. Comienza en el individuo. Ya que nosotros formamos parte de esa unidad, entonces lo que primeramente Cristo vino a hacer fue a restaurar nuestras vidas. Y mira lo primero que Él hace. Una de las cosas que Él hace es establecer un nuevo pacto. Y nos contenta que nosotros seamos parte de un nuevo pacto. Es más, no solo nos contenta. Quizás quieras decir para ti, me conviene tener un nuevo pacto. Es más, dígale a alguien por allí, te conviene tener un nuevo pacto. ¿Por qué la familia en Cristo se fundamenta en un nuevo pacto? Mire, si una mujer era infiel a su esposo, ¿sabe qué decía la ley? Que había que apedrearla. ¿Sabes cuántas mujeres en este tiempo, en nuestra sociedad, tendrían que ser apedreadas? Diga, gracias a Dios por el nuevo pacto, fundamentado en la gracia de mi Dios. Sí, porque a veces es fácil decir, no, tenemos que vivir bajo la ley. Es que algunos ni hubiesen llegado a conocerla, porque antes de conocer a Cristo ya los hubiesen apedreado. Ahora, ¿es una realidad o no? Si nosotros tuviésemos que vivir de acuerdo a la pasada manera de vivir, según lo que era el orden, según Moisés, según lo que nos habla la carta a los Hebreos, la verdad es que muchos de nosotros la pasaríamos extremadamente mal, pero vino Cristo. ¿Y qué vino Cristo? En primer lugar, a establecernos sobre un nuevo pacto, un pacto que es fundamentado en la gracia, un pacto que es fundamentado en el amor, un pacto que es fundamentado en el perdón, un pacto que es fundamentado en la reconciliación de Dios y entre nosotros también. Por eso, mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, verso 19. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, incluyendo la familia, ¿sabe? Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él y por sus malos pensamientos, por sus malos pensamientos y acciones. Y dice el 22, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y mira lo que dice, ¿cuál es el resultado de eso? Los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ahora, imagínate vivir la vida matrimonial y familiar desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de que nosotros ahora en Cristo estamos completos. Eso dice la Escritura. Si tú has recibido a Jesucristo, ¿sabes qué? Eres una persona completa. Y no solo completa, plena. Porque la plenitud de Dios ahora está en ti. Entonces alguien dice, estoy completo. Porque pienso, bueno, mira, tengo casa, tengo carro, tengo hijos, tengo esto. No se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? Nosotros cuando fuimos diseñados para tener cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando nos separamos de Dios, ¿sabes qué perdimos? El espíritu. Porque el espíritu era el de Dios. Así que éramos un alma en un cuerpo. Estábamos incompletos. Pero cuando Dios vino en Cristo,
y colocó su vida en nosotros, ahora podemos decir que nosotros somos personas completas. Completas en Cristo. Las demás son añadiduras. Si tienes casa, muy bien. Si tienes carro, muy bien. Si tienes esto, muy bien. Si lo disfrutas, muy bien. No pasa nada con eso. Dios nos dio la capacidad para prosperar y excelente. Pero la plenitud de Cristo ahora está en nosotros. ¿Cómo afecta eso nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar? Bueno, que ahora nosotros no estamos unidos a alguien incompleto. Antes estábamos buscando a alguien para que nos completara. Y el ser humano, en medio de su pensamiento de que nos faltaba algo, entonces, ¿qué dijo? No, bueno, necesitamos una media naranja. ¿Alguno encontró la media naranja? Pero yo te digo hoy, si estás en Cristo, no conseguiste media naranja. Porque si tú estás en Cristo y tu cónyuge está en Cristo, son dos naranjas completas porque están completos en Cristo. Así que no están tratando de llenarse el uno al otro. Aún en la relación padre-hijo. Padres, escúchenme esto, si tu hijo está en Cristo, está completo. Pero hay padres que piensan que sus hijos necesitan ser completados por ellos. No es el diseño, queridos. El diseño es este. Dios, el único dador de vida y creador de vida, utilizó en su diseño a una mujer y a un hombre para que su plan de crear vida pudiera ejecutarse. Pero Él tiene en Cristo una relación directa con cada persona. En una sociedad patriarcal o matriarcal eso ocurría de manera diferente. Lo que se llamaba la paterfamilia. Una familia donde el hombre decidía todo. Eso era antes. Pero ahora en Cristo, mira lo que dice. ¿Se ha dado cuenta que en ninguna parte dice que Dios es abuelo? Sino padre. Ahora piensa en la familia ahora, donde tus hijos, si son pequeños, ¿sabes qué eres para ellos? Eres su ayo, dice el apóstol Pablo. Eres quien le cuida. ¿Para qué? Para que puedan crecer en estatura y conocimiento. Pero llega un momento donde ellos tienen una relación directa con Dios y allí ya no necesita el ayo porque tienen un padre directo. Cuando se asume la vida adulta, la relación con Dios no es a través de los padres, es directamente, porque el único mediador entre Dios y ellos no es el Padre, es Cristo. Así que el modelo de familia es diferente. No es un padre sacerdote, ese era en el Antiguo Testamento, eso era en el Antiguo Pacto. Ahora no hay un padre sacerdote, ahora hay un hijo conectado al sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús. Hay un padre de familia conectado al mismo sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús. Así que todos seguimos a Cristo y juntos disfrutamos la compañía de unos y otros y nos ayudamos, como es el plan original también, para que tu vida se parezca al plan de Dios en ti y tú ayudas para que mi vida se parezca al plan establecido de Dios en mí. Y en lugar de pensar que tú tienes que hacer lo que yo haga, es que ambos tenemos que hacer lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido. Y nuestra vida comienza a dar un giro diferente. Ahora, ¿por qué eso es tan importante en este tiempo? Porque ese patrón no es el que muchos siguen en la sociedad. Así que cuando un hijo va a tomar una decisión, entonces en lugar de conversarlo con su cónyuge, va y lo conversa con su mamá. Y entra en una disfunción. Porque una familia, unos padres que entienden que si sus hijos han alcanzado la madurez, ellos deben
tomar sus propias decisiones y se da cuenta que el modelo de eso es Dios mismo, que Dios no te obliga ni a ser salvo. Dios no te obliga a tomar decisiones. Él te da la libertad para que lo hagas. Eso ocurre mientras una persona está pequeña, pero una vez que la persona alcanza adultez, la persona debe mantener una relación directa y la relación entre ellos debe ser una relación de adulto y no una relación sintiendo que todavía soy un niño. Hay frases muy nuestras que parecen frases de cariño, pero que atentan contra el diseño. Los padres que dicen, no importa qué edad tenga, él sigue siendo mi muchachito. Él sigue siendo mi niño o ella sigue siendo mi niña pequeña. Pablo decía, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que he llegado a ser adulto, dígalo, he dejado atrás las cosas que son de niño para comenzar a vivir en la vida adulta para la cual Dios me diseñó. Entonces, en familia donde los padres viven la vida de sus hijos o donde los hijos se acostumbran a que los padres sean los que vivan la vida por ellos, hay un problema. Pero lo contrario también es cierto. Cuando nosotros entendemos que en Cristo hemos recibido la capacidad, porque estamos completos en Él. Cuando entendemos eso, ¿sabes qué comienza a surgir entre los miembros de una familia? Personas más seguras de sí mismas, pero en Cristo. Personas capaces de equivocarse y corregir sabiendo que ese no es el final. Que no tengo que sentirme menos porque tomé una decisión y erré, la corrijo y vuelvo a avanzar. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces estamos tan preocupados por lo que la familia va a decir que ni nos atrevemos a hacer aquello que Dios nos llama a hacer. Por eso entonces es importante pensar cómo estamos viviendo la familia. Quizá esta mañana alguna mamá tenga que decir, voy a tener que pedirle perdón a mi hija por tratarla como si fuera una niña en lugar de tratarla como si fuera una adulta. O un papá que tenga que decir, voy a tener que pedirle perdón a mis hijos porque la verdad los he tratado como si fueran niños y no como personas adultas. Y quiero que miremos esto. El rol paterno es muy especial, ¿sabe? Porque según el diseño de Dios, es el lugar donde Dios forma las nuevas personas con las cuales tiene planes y propósitos, según dice el Salmo 139. Miren, cuando leemos el profeta Isaías, dice algo bien interesante en relación a Jesús. Dice esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No se trata de lo mismo, no. Dice que el niño nació de María y comenzó a crecer en conocimiento, en estatura y en sabiduría. Bien, pero el niño nos vino de María, pero el hijo nos vino del cielo. Y ese hijo habitó un cuerpo humano. Bien. ¿Qué importancia tiene eso? Mira, se dan cuenta, no sé si han notado, que cuando el niño nace, los ángeles hablan con la gente. Hablaron con los pastores, hablaron con los reyes, hablaron con un montón de gente, ¿sí? ¿Y quiénes venían? Los ángeles. Y vinieron a anunciar que un niño nos es nacido. Bien, pero cuando fue a presentar al hijo, ¿sabe quién habló? El propio Padre. Porque el día que fue bautizado, dijo, este es mi hijo. ¿Por qué ya no mandó un ángel? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no nos dio un niño, nos dio a su hijo. Bien, querido,
¿Qué importancia tiene esto? Mamá que estás acá. Dios te permite que en ti crezca el niño, pero Dios planta al hijo que está en tu niño. Es tu privilegio cuidarlo, protegerlo, amarlo, que Él pueda ver la imagen de Dios a través de ti, pero sin olvidar que en Él reside la viva imagen de Dios también. Y que llegará el momento en el que alguien va a decir como dijo Jesús. Hay frases de Jesús que uno no entiende. Un día Jesús estaba en un sitio y le dijeron: Jesús, tu padre y tus hermanos te andan buscando. Y él dijo: mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él entendía cuál era la voluntad de Dios. ¿Ve? Ahora piensa en la familia. Lo hago lento para que nos dé tiempo de meditar, nos vaya dando tiempo de pensar. Padres que están acá, piensa, ¿cómo estás llevando la relación con tus hijos? Hoy te animo a que lo evalúes y lo hagas a la luz del nuevo pacto. No desde la perspectiva de la carencia, sino desde la perspectiva de la plenitud. Porque es la herencia que has recibido en Cristo Jesús. Y necesitamos entonces desarrollar una conciencia de origen y de destino, que es algo que mucha gente carece, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero cuando estás en Cristo, imagínate vivir con la familia sabiendo cuál es tu origen y cuál es tu destino. Tu origen es en Dios. Dice que compartes, dice la Escritura, que tú compartes el mismo origen que Cristo. Si estás en Cristo, tú compartes el mismo origen que Él, pero compartes también el mismo destino que Él. ¿Cómo afecta eso nuestra vida familiar? Que en lugar de pasar la vida creyendo que yo estoy forjando mi destino como nos han hecho creer, no, yo estoy viviendo un destino que ya ha sido establecido por mi Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y decido entonces vivir la vida abundante que ya he recibido, en lugar de pensar que tengo que formar una vida abundante para mi familia. No. Tú no puedes hacerlo, no tienes la capacidad de hacerlo, porque antes de que ellos nacieran, ya Dios tenía un plan para ellos, y después de que tú ya no estés, Dios sigue teniendo un plan para ellos, porque el principio y el fin es Cristo. Él dijo: yo soy el alfa y la omega. Dios es el principio, el que comenzó la obra en ti y el que la terminará también, el que comenzó la obra en tu familia y el que también va a terminarla, porque Dios no ha olvidado su plan contigo y está comprometido con su familia. Amén. ¿Qué nos da eso? Nos da confianza, nos da seguridad para vivir. Y mira lo que dice Efesios, con esto cierro, Efesios capítulo 2, versos 18 y siguientes. Por medio de Él, dice, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. ¿Qué se rompe con eso? La mente de orfandad. Hombres que estamos acá, queridos, no somos personas huérfanas, pensando que toda idea tiene que partir de nosotros. Damas que están acá, no son mujeres huérfanas, tratando de ver cómo sobresalen y cómo llevan adelante a la familia, sino que en Cristo se desarrolla una mentalidad diferente, la mentalidad de hijo y la mentalidad de hija, reconociendo que hay un Padre que nos ha incluido en su familia y que nuestra familia consanguínea es parte de su diseño y de su plan y está comprometido con ella. Amén. Lo de hoy ha sido apenas una introducción para sentar una base y edificar algunas cosas.
Bien, pero el próximo domingo vamos a continuar hablando de algunas cosas bien importantes y fundamentales en lo que tiene que ver con la familia. Vamos a mirar que somos diferentes, pero no indiferentes. Vamos a mirar que las familias pueden atravesar tormentas, pero hay cosas que los hacen fuertes y vamos a mirarlas. Y aún vamos a ver que nuestra familia también tiene el propósito de ayudar a otras familias a edificarse en Cristo. Por muchas razones las familias no son perfectas, porque estamos siendo perfeccionados. Bien, pero ¿estás claro que son familias completas? Porque están integrados por gente completa en Cristo. ¿Sí? Y que hoy puedas decirle a tu familia, no solo eres una bendición, eres parte del plan de Dios. Dios tiene un propósito y un plan contigo. Y lo está cumpliendo en Cristo. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos haces habitar en familia, en casa, pero también nos haces pensar en relación a los planes que tienes para nosotros como familia. Y hoy, Señor, alabamos tu nombre por eso y te damos muchísimas gracias. Y te damos gracias, Señor, porque nos entregaste a tu propio Hijo para que nosotros podamos vivir en un nuevo pacto con más gracia, con más favor, con más amor sobre nuestra vida y sobre todo con una conciencia de hijo, con una conciencia de hija, sabiendo que eres nuestro Padre y que nuestra vida está escondida en ti, Señor. Porque no hemos recibido de tu parte una religión para apaciguar nuestro espíritu. Hemos recibido la vida para disfrutar plenamente de los planes que tú tienes para nosotros. Y hoy alabamos tu nombre por eso, Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Sabes, yo quisiera hacer una pequeña oración. Quizás estás aquí por primera vez o has estado antes, pero hoy reconoces que necesitas volver a Cristo, volver a Dios. Hoy reconoces que le necesitas profundamente y hoy quieres orar agradeciendo por ser tu Salvador. Quizás no lo has hecho antes, pero hoy entiendes que Dios te está llamando y te está diciendo, ven a casa, vuelve a casa, ven al descanso que solo mi presencia puede dar. Si aquí hay alguien que no ha orado así antes, quiero que te animes a hacerlo en este momento y puedas hacerlo. Yo voy a guiarte simplemente. Es más, no solamente si estás en la sala, si nos estás viendo a través de la iglesia en línea o escuchando a través de la radio y hoy quieres hacer esta oración, también te animo para que puedas hacerlo. Reconociendo a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como aquel que te pone en orden con Dios y que te restituye al plan eterno y favorable de tu Dios. Ya sea que estés aquí o nos veas desde casa o desde cualquier lugar, ¿por qué no oras conmigo así? Dile, querido Dios, gracias. Gracias por amarme y por pensar en mí. Dile gracias por no dejarme abandonado, sino generar un plan para que yo pueda hoy gozar de vida y vida eterna. Dile, perdóname, perdona mis faltas y mis pecados, pero quiero a partir de hoy reconocerte como mi Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.